Buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente acá en esta tercera y última sesión de esta parte del ciclo de capacitación, referido específicamente al tema de certificaciones, ¿ya? De acuerdo a lo que ya ustedes han visto en la difusión que se hizo durante esta semana y lo que yo comuniqué la semana pasada, el viernes pasado, esta semana nos corresponde ver dos proyectos con certificación LEED. Así que damos, eh, damos por iniciada esta sesión. Voy a presentar a los invitados del día de hoy. Primero voy a presentar a Cristian Fernández Izaguirre, que está acá presente. Cristian Fernández es arquitecto por la Universidad de Chile del año 85, la generación del 85. Trabajó en las oficinas de Henry Smith Miller en Nueva York y con Rafael Moneo en Madrid. Fue socio durante 10 años de Cristian Fernández Cox, Premio Nacional de Arquitectura. Desde el año 98 trabaja a cargo de CFA Arquitectos. Su trabajo abarca una gran variedad de escalas y temas, desde grandes proyectos de escala urbana, tanto en el ámbito público como en el privado, hasta encargos menores como interiores de oficinas o muebles. Ha participado en un gran número de charlas, conferencias y seminarios, tanto en el ámbito académico como en lo público, relacionados con temas de arquitectura, urbanismo y sustentabilidad. La oficina de Cristian posee una amplia trayectoria, entre la que destaca el diseño de algunos de los edificios públicos más emblemáticos de los últimos años: el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, proyecto ganador del premio Obra del Año 2010, el nuevo complejo fronterizo Los Andes, los estadios de fútbol de Puerto Montt y Curicó, el nuevo edificio corporativo de Deloitte en Nueva Las Condes, las Torres del Parque en el Mall Parque Arauco, el proyecto habitacional Maestranza San Bernardo, el diseño del Parque Urbano Catrico de Valdivia, Torres Los Andes, el proyecto Vida Parque en Parque Araucano, varios proyectos con Crystal Lagoons, donde destaca Laguna Vista y Vista Bahía en Algarrobo, y una serie de otros proyectos inmobiliarios y de vivienda de altura en extensión, de oficinas y de diversos tipos de equipamiento, tanto en Chile como en Brasil. Cristian, eh, te cedo la palabra para que saludes a quienes están presentes ahora. Perfecto. Bueno, encantado de participar en estas sesiones de conversación con colegas. La verdad que creo súper útil esto, muy bueno. El tema de la certificación, de las certificaciones, creo que es un instrumento muy valioso. El hecho de objetivizar muchas cosas que uno de repente siente o que intuitivamente uno siente que están en la dirección correcta, pero cuando uno tiene que entrar en una certificación, todo eso se transforman en temas objetivos, medibles, y eso es un ejercicio muy valioso. Así que muy contento de participar en esta conversación, Mauricio. Muchas gracias, Cristian. Voy a presentar a nuestro segundo invitado, es Pedro Larraín Detmer. Pedro es arquitecto por la Universidad Central de Chile, con un diplomado en Nuevas Tecnologías de Materiales, Instalaciones y Domótica en la Universidad Politécnica de Cataluña. Con 23 años de experiencia en oficinas de arquitectura, principalmente en Chile y España, es socio fundador de Pedro Larraín Arquitectos, que es un estudio de arquitectura que nace el año 2005 y que está enfocado en el diseño, coordinación y gestión de proyectos de arquitectura industrial, comercial y corporativa. Principalmente desarrollan centros de bodegaje, condominios industriales, centros de distribución, bodegas para arriendo y plantas industriales, además del desarrollo de proyectos de arquitectura corporativa y comercial como strip centers, outlets y mix de locales comerciales con bodegas para arriendo. Pedro, te cedo la palabra para que puedas saludar a quienes están presentes hoy. Gracias, Mauricio. Un saludo a todos los colegas presentes. Y nada, lo mismo un poco que hablaba Cristian. Yo creo que este tema de las certificaciones, la verdad que de repente uno no las toma mucho en cuenta. Nuestro ejercicio empezamos, nos gusta el diseño, la obra, y muchas veces estas cosas no las tomamos en cuenta, y bueno, cuando nos encontramos nos damos cuenta de la utilidad que tienen y nada, y lo beneficioso que pueden ser para un proyecto y para el mandante y al final para todo el equipo en general. Así que muy contento y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias a ti, Pedro. Y voy a presentar ahora a nuestro tercer y último invitado, que es
don Javier Durán, arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el año 2008 es socio en BigGreen Chile SPA, o SPA, consultora que presta servicios de asesorías en eficiencia energética, calidad ambiental interior e implementación de sistemas de certificación sustentables tales como LEED, CES, EDGE, CEP y CBS. Han aportado al desarrollo de más de 150 proyectos con certificación o con énfasis en sustentabilidad que suman más de 4 millones de metros cuadrados con una presencia importante en infraestructura de salud, casi los 2 millones de metros cuadrados, en oficinas, 668.000 metros cuadrados, probablemente un poco más. En vivienda son un poco más de 400.000 metros cuadrados, institucional casi los 400.000 metros cuadrados, e industrial también casi los 400.000 metros cuadrados, entre otros. ¿Ya? BigGreen, Javier, Felipe, y bueno, y todo el resto del equipo de BigGreen son una oficina con amplia experiencia en temas de certificación, así que un gusto tenerlos acá y tenerte acá, Javier, compartiendo, así que te cedo la palabra también para que puedas saludar a quienes están presentes. Sí, no, un millón de gracias por la invitación. Siempre es entretenido más encima recordar estos proyectos en los cuales hemos estado trabajando y sobre todo poder también como colaborar un poco en lo que significa la transmisión como de estos temas. Efectivamente nosotros somos como ya viejitos en este rubro y sí, pues en realidad nos interesa y nos alegra, digamos, que nos inviten a estas instancias porque hay algo que transmitir y cosas que compartir con los colegas, así que, pucha, con todo gusto estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Voy a partir con la presentación, entonces. Bien, vamos a cambiar aquí el puntero. Hoy, repitiendo el formato de la semana pasada, donde vimos CES, hoy vamos a ver certificación LEED y los proyectos que vamos a ver comentados por sus arquitectos y por Javier, que de hecho fue asesor de uno de ellos, ¿ya? Son los que ustedes ven acá en pantalla. Es el edificio corporativo Deloitte, que está en Nueva Las Condes, un edificio de una superficie de 51.000 metros cuadrados, un poco más de 51.000 metros cuadrados, 16 pisos, más un piso técnico en el último nivel, con un zócalo y 5 subterráneos. Es un edificio cuyo destino es oficina principal. El nivel LEED es Silver, con 54 puntos de 110, otorgado el año 2016, y la versión LEED es la del 2009 en el formato Building Design y Construcción, que es el formato que permite certificar todo el edificio. Por otro lado, para hacer este contrapunto en diferencias de programas, así como lo hicimos en la sesión anterior, está el Centro de Distribución y Oficinas Comercial K, o MK, ¿ya? El LAMPA, que tiene una superficie de 23.000 metros cuadrados. Bueno, Pedro, ¿me puede corregir ahí con el dato de la superficie? Sí, bueno. Dos pisos, es un centro de distribución y oficinas, ¿ya? Y su nivel LEED es Gold, con 63 puntos de 110, otorgado el año 2016. Las fichas LEED están acá, ¿ya? Y también es una versión LEED 2009 para Building Design y Construction, ¿ya? Un poco, muy resumidamente, porque esto ya lo comentamos en la primera sesión, de LEED es un sistema de certificación multicriterio, lo que significa que cubre distintos aspectos de la sustentabilidad. Consta de prerequisitos que son obligatorios, como es lo habitual en los sistemas multicriterios, como el CES, BREEAM y otros sistemas internacionales que hay. Y además tiene unos créditos voluntarios que son los que otorgan puntaje, ¿ya? Y que están distribuidos en este caso en 7 categorías principales, que son las que ustedes ven acá.
Voy a mencionar algunas nomás, como localización y transporte, que el LEED tiene una importancia, sitio sustentable, bueno, el tema de calidad del ambiente interior, proceso de diseño integrado, etc. ¿Ya? También tiene una clasificación de acuerdo al puntaje, se otorga un determinado tipo de certificación, que en este caso está asociado a un metal, ¿ya? Plata, oro, platino. En el caso que vimos la semana pasada en CES era certificado, destacado, etc. Y acá podemos ver cuál es el peso relativo de los puntos por cada uno de las áreas que cubre la certificación, que en este caso el peso mayor se lo lleva el área de energía y atmósfera en LEED. Luego vienen las de calidad ambiental interior y localización y transporte con puntajes más o menos similares. Y de ahí viene el sitios sostenibles y eficiencia del agua y las otras áreas que tienen un peso porcentual menor. Este es el estado, de acuerdo al reporte de construcción sustentable del Chile GBC del primer trimestre del año 2021. En Chile hay 265 proyectos certificados LEED a la fecha, 237 están en proceso. ¿Ya? Esta es la distribución de acuerdo al programa arquitectónico de los edificios. Oficinas, ustedes ven, tiene un porcentaje importante. Después viene retail, de ahí viene residencial, hotelería, industrial, etcétera, y distintos otros programas. Y los niveles de certificación acá, el 99 están a nivel certificado, 85 en plata, 48 en oro y 5 en platino. Esa es la distribución de lo que está certificado en el país. Vamos a partir entonces con nuestros invitados, que son las estrellas en esta sesión, ¿ya? Es la idea. Y la primera pregunta es para ellos, si nos pueden contar un poco sobre el origen del encargo, que independiente de su modalidad, concurso, licitación, encargo directo, y por qué el mandante solicitó la certificación LEED. Pedro, ¿nos puedes comentar, partir tú, por favor? Perfecto. Bueno, a ver, el origen del encargo, para un poco contextualizar, la empresa comercial K, que en realidad es conocida comercialmente como MK, la gente que hace todo lo que son revestimientos de piso, artefactos de baño, y nuestros colegas conocerán la marca, digamos. Tenían una operación bastante complicada, digamos, desordenada también, en bodegas antiguas, allá en San Joaquín, bodegas del año 40, donde están las antiguas manufacturas Sumar. Y bueno, y ellos se encontraron en la necesidad de tener un centro de distribución para de alguna forma ordenar su operación, y dado que estaban teniendo muy buenas ventas, digamos, están progresando, el negocio está yendo bastante bien, digamos, y se encontraron con esta problemática operacional que les hizo pensar en cambiarse de lugar y diseñar un proyecto a la medida de ellos, digamos. Fue ahí donde de alguna forma nos fuimos al sector de La Ampa, Noviciado, en periferia de Santiago, digamos, y nada, y el encargo un poco nace por ese lado, digamos. Nosotros como oficina tenemos harta experiencia en temas industriales, y con MK llegamos a un acuerdo un poco para hacer este centro de distribución. La certificación LEED, la verdad que como no todos los proyectos, no nació en un primer momento, digamos. Se fue dando a la medida que fuimos desarrollando el proyecto. Lo empezamos a encontrar con esta posibilidad de certificar el centro de distribución y las oficinas, tener una certificación LEED, que de alguna forma en una primera instancia fue pensado más que nada como un mecanismo de hacer más eficiente el edificio energéticamente, pero que a su vez implicara una reducción en los costos de los gastos asociados a climatización, iluminación y agua potable. Ese fue como lo primero que se pensó, el hecho de certificar esto LEED, digamos. Era optimizar el tema energético. Pero a medida que fuimos avanzando durante el desarrollo y con los asesores que tuvimos para esta certificación,
no, obviamente nos enganchamos con todo el fondo quizás más real de la certificación, que es lo que implica bueno, uno, el bienestar de la gente, de los usuarios del proyecto, digamos, y todo lo que implica los temas de sustentabilidad y del grano de arena que se puede aportar un poco al planeta al reducir emisiones y hacer todo de alguna forma más sustentable. Así que un poco, esa fue un poco cómo se fue dando este origen de la certificación LEED, que partió, como les decía, como por una necesidad o creer que se podían optimizar costos y después enganchar con el fondo real de la certificación. Eso Muchas gracias Pedro por por contarnos el origen de esto. Cristian, por favor, Claro. tu Mira, comentario. el caso de este edificio es un caso bastante particular, porque el encargo nace como un edificio corporativo. Normalmente las corporaciones o las grandes empresas se van a instalar en edificios de oficinas estándar que están diseñados para venderse por pisos separados, y una empresa grande se instala en varios pisos, y en el resto de los pisos van quedando otras empresas. En este caso fue distinto porque Deloitte necesitaba tener un edificio corporativo. Ellos ya estaban instalados en Santiago. Deloitte, hay que decir, es una empresa canadiense de gran escala mundial. Entiendo que trabajan, ya no me acuerdo, pero no sé, 20, 30 mil personas en Deloitte en distintos países. Tienen edificios en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera. Y de hecho ellos tienen una oficina que asesora a los arquitectos que hacen edificios corporativos para Deloitte, de grandes son. Entonces, la verdad que este fue un edificio, en primer lugar, que está pensado como un edificio corporativo que hace que tenga varias diferencias con los edificios de oficina que están diseñados para venta. Yo diría que la razón por la cual Deloitte decide certificarse es porque, en primer lugar, es un requisito de la empresa. O sea, dentro de las políticas que tiene Deloitte en el mundo, es que ellos, sus edificios, ¿no es cierto?, son sustentables y van a buscar este tipo de certificaciones por un tema de identidad corporativa, se podría decir. Entonces, hay en primer lugar un mandato, porque Deloitte ya definió que sus edificios alrededor del mundo son edificios sustentables y que buscan estas certificaciones. Yo diría que en segundo lugar, lo mismo que comentaba Pedro, obviamente los gastos operativos que tiene un edificio pueden ser muy altos o bastante más eficientes. Y cuando un edificio se diseña no para vender oficinas, sino que para usarlas, el tema de los gastos operativos se hace un actor muy importante, ¿no es cierto? Porque cuando se venden las oficinas a un tercero, los gastos operativos en el fondo los va a tener ese tercero, pero cuando uno diseña un edificio de oficinas en el cual uno va a ser el usuario, los gastos operativos los va a sufrir en carne propia. Por lo tanto, ahí sí resulta la ecuación de generar una mayor inversión, una leve mayor inversión, hay que decirlo, en contraposición con tener en el mediano plazo, ¿no es cierto?, un importante ahorro, porque el edificio es más eficiente en sus aspectos energéticos, básicamente, que es lo más caro de estos edificios. Entonces, está la idea de la política de Deloitte, está la idea, ¿no es cierto?, de generar gasto operativo, y yo diría que hay un tercer aspecto que genuinamente uno ve por lo menos lo que nos tocó trabajar en esa época, un interés real por, de alguna manera, sumarse a todas las iniciativas que apuntan a hacer un mundo más sustentable, con un ahorro de energía más eficiente, de generar que la gente que trabaja en este edificio
tenga una mejor calidad de vida, una mejor salud en el largo plazo, etcétera, etcétera. Creo que de alguna manera en el edificio Deloitte, el alma de estas certificaciones, que finalmente tiene que ver con la calidad de vida de las personas, es un tema tan específico como eso, también fue un protagonista importante en la idea de certificar el edificio. Eso podría ser por el momento, Mauricio. Muchas gracias, Cristian, por responder la pregunta y por, en fondo, comentarnos todas estas variantes y estos 3 puntos tan importantes en esta síntesis que realizaste. Vamos con la segunda pregunta, un poco para darle un contexto. En esta situación en la que nos encontramos ahora, en todo un ambiente, ¿no es cierto?, que se moviliza hacia la reducción del consumo de energía y de la emisión del CO2. Lo ideal es maximizar como estrategia inicial, ¿no es cierto?, el aporte pasivo, solar pasivo, perdón, aunque por proyecto a veces no siempre es posible. ¿Nos pueden contar un poco sobre si pudieron incluir algunas estrategias relevantes de este tipo para decisiones de emplazamiento del edificio, forma, distribución o programa? Cristian, puedes partir tú, por favor. Yo sé que este edificio tiene mucho que decir respecto de eso en función de la información que me enviaste hace unos días atrás. Así es. Mira, nosotros, bueno, ahí en un trabajo muy interesante para nosotros, esta fue la primera experiencia de certificación LEED con Javier Durán y con Big Green trabajamos de manera muy apasionada, por decirlo de una cierta manera, porque es un tema al cual nosotros concurrimos con mucho entusiasmo. Efectivamente, incluso yo me atrevería a decir, y Javier después me puede corregir, nosotros incluso hicimos una serie de innovaciones incorporamos en el diseño cosas que la certificación no mide directamente, pero que sí el sentido general arquitectónico, ¿no es cierto? El sentido común arquitectónico nos permite avanzar en esos temas. Normalmente los edificios, por la normativa existente, que es rigurosa en cuanto a distanciamiento, rasante, etcétera, etcétera, el emplazamiento de estos edificios queda totalmente definida por la geometría que tiene el terreno. O sea, si aquí tenemos un terreno que está orientado de una u otra manera, el edificio naturalmente va a quedar orientado de esa manera. Y entonces, la verdad que el volumen principal del edificio, si bien uno puede optar, en este caso, podríamos hacer el edificio un poquito más alto y con planta un poco más chica, o un poquito más bajo y con planta un poco mayores, que fue la opción que se tomó pensando justamente en optimizar las circulaciones verticales dentro del edificio, optimizar que las plantas sean mayores porque eso es más práctico para una empresa corporativa como es Deloitte, etcétera, etcétera. Pero finalmente el ángulo, el emplazamiento que tiene el edificio en relación al norte, al poniente, ¿no es cierto?, que son de alguna manera en el hemisferio sur, los responsables de la radiación solar que recibe el edificio, no tenemos mucho que hacer. Por lo tanto, efectivamente, nosotros sí incorporamos en la fachada, y esta fachada que está como plegada, que está como quebrada permanentemente, y que va variando de abajo hacia arriba y que tiene una geometría compleja, podría decir con mucha claridad de que no es un capricho de diseño arquitectónico, sino que es el resultado de un ejercicio donde junto a Big Green y junto a otro equipo pudimos tratar de ir optimizando por dónde el edificio le entraba luz y por dónde el edificio lo hacíamos opaco a los horarios y a los climas de mayor intensidad de radiación solar, que es lo que calienta los edificios. Hay que decir que el modelo de muro cortina y el modelo de edificio de cristal, ¿no es cierto?, que es un modelo totalmente importado, perdón, de Europa y de Estados Unidos, donde las latitudes son muy distintas, ¿no es cierto?, y donde estos problemas de una intensidad de radiación solar son mucho menores.
En Santiago de Chile, el gran problema, la gran cantidad de energía que uno gasta en los edificios de oficina es cómo enfriarlos. Normalmente con la gente, con los equipos de iluminación, con los equipos computacionales, el edificio ya logra tener una temperatura suficiente, digamos, y prácticamente no habría que poner calefacción. En cambio, el exceso de calor es un problema por el efecto invernadero que generan los cristales, etcétera, etcétera. Entonces, en términos simples, para no alargarme mucho, nosotros hicimos todo un diseño en la fachada en que fuimos seleccionando por fachada, por altura del edificio, por orientación, donde era eficiente generar un tabique opaco, absorbente, por lo tanto que neutralizaba la radiación solar y complementando esto con tener un edificio luminoso y abierto al contexto con cristales, con estos cristales. Así que en términos generales, porque podríamos hablar mucho rato de esto, hay una explicación más larga, el edificio lo que intenta es corregir su emplazamiento, manteniendo su emplazamiento real, ¿no es cierto? Pero hacer como que fueran, como que estuviera girado en una posición un poquito más óptima. Yo diría que eso en términos generales, Mauricio. Estás muteado, Mauricio. Estás muteado, Mauricio, sí. Muchas gracias, Cristian, por tu respuesta, y dado la información que tú me enviaste, vamos a volver de nuevo a este tema de la optimización de fachada, porque es muy interesante en este caso. Perfecto. Pedro, la misma pregunta y contextualiza un poco porque, claro, tú nos explicabas antes que este proyecto tiene una cierta cantidad de años hacia atrás, ¿cierto? Pero hoy, a propósito de la pandemia, además, los centros de distribución se han puesto de moda, y de moda porque en el fondo se ha de alguna manera masificado el tema del tema logístico, ¿no es cierto? Ya hay un uso distinto de Internet y todo. ¿Qué nos puedes contar tú respecto de este tema de las estrategias de emplazamiento y todo en este Solar. proyecto de aporte solar? Sí, gracias, Mauricio. Bueno, sí, como tú dices, para contextualizar el tema de los centros de distribución, las bodegas y todo eso, hoy día por la pandemia, bueno, se multiplicaron y hoy día casi no hay abasto, no hay stock de bodegas disponibles, por lo tanto, bueno, fue una buena alternativa y una buena estrategia que usó MK, porque si ustedes ven ahí la foto que se ve en el terreno, por ejemplo, el terreno que está hacia abajo, digamos, hacia ese costado, también es y nosotros ahí ya construimos otra nave igual a esa, ya está construida y está funcionando desde principio de año. Quedaron chicos al tiro y ya están quedando chicos con la segunda, así que bien, súper bien por el negocio también. Ahora, en términos de emplazamiento, un poco parecido a lo que comentaba Cristian, claro, estos son terrenos, por ejemplo, de 5 hectáreas, que donde se ve ahí todo lo que está pavimentado y construido, es el terreno y tiene una forma que determina un poco la geometría, ¿no es cierto?, del edificio, de toda la nave industrial, y donde la verdad que uno no tiene mucho margen por dónde moverse, digamos, pensando en que los temas logísticos, los temas industriales, siempre tienen que apuntar primero a que el proyecto funcione en términos operacionales, y después uno verá cómo hacerlo lo más bonito posible, digamos. Pero lo primero es que funcione. Entonces, la geometría que tiene el edificio, las proporciones, las dimensiones, van de la mano bueno, con la normativa que hay aplicable al terreno, con las proporciones del terreno, y uno podría, nosotros aquí, a modo de comentario, nosotros, por ejemplo, todas las oficinas, toda la parte frontal, que es como la fachada principal, hoy día están orientadas hacia el sur. Alguna vez este proyecto estuvo totalmente al revés, donde las oficinas daban hacia el norte, que en principio pareciera ser que es como la orientación por defecto que uno buscaría para un poco el bienestar de la gente, el asoleamiento de las oficinas y qué sé yo. Pero yendo un poco de la mano de lo que estamos hablando y del tema de las operaciones, que bueno, nos funcionó dar vuelta al edificio,
porque al final teníamos que dar a una calle interior del condominio y no hacia una reja exterior, y por lo tanto el edificio no tuvo mucha chance de cambiar de orientación. Eso por un lado, digamos, que al final el tema logístico y el tema de funcionamiento de un centro de distribución te lo determina su operación, y por lo tanto no tienes mucho juego ahí para moverte, digamos. Ahora, en términos del aporte solar pasivo, yo creo que lo más importante y lo más rescatable de esto es la iluminación natural que tiene toda la nave industrial. Una nave industrial que después se puede ver en algunas otras fotos, puede estar todo el día sin uso de energía eléctrica, digamos, sin iluminación artificial, porque está iluminado naturalmente con planchas translúcidas en la cubierta, donde aproximadamente tenemos, qué sé yo, un 15% de esas planchas translúcidas, que hacen que la operación al interior de la nave sea totalmente iluminada naturalmente. Y para el caso de las oficinas, si bien quedaron orientadas hacia el sur, también ayuda a no tener tanto sol, justamente, a tener una luz pareja, una luz que de alguna forma incluso, como decía también Cristian, no tener todo vidriado. Con los asesores, de alguna forma vimos ciertos tramos de la fachada combinados con paños opacos con los vidrios, de manera de no perder tampoco la energía que se estaba generando por la climatización interior, digamos, y así todo mantener una iluminación natural y unas buenas vistas hacia el exterior por parte de la gente, de los usuarios del edificio. Así que eso también generó, como les decía, un ahorro energético en términos de iluminación, el tener la iluminación natural. Y yo te diría que eso, que exactamente el emplazamiento del edificio nace más que nada de un tema operacional que de otra cosa, digamos. Muchas gracias, Pedro, y qué bueno que haces mención al tema de la iluminación, porque en una nave industrial eh, que necesita justamente operar bien y todo, el tema de la iluminación es importante. Cuando uno hace los análisis, la barrita de iluminación se dispara, etcétera, y esa estrategia permite de alguna manera contribuir al balance energético del edificio, o sea, a disminuirlo. Y además el tema de las oficinas también proporcionalmente en el balance también no tiene tanto peso. En ese sentido uno también tiene que ponderar las acciones. Vamos con la siguiente pregunta. De respecto de en los proyectos de certificación es ideal, aunque a veces no es posible, comenzar en etapas tempranas con el trabajo de los especialistas, integrándolos, ¿ya?, al proyecto. En su caso, ¿en qué momento pudieron integrar, por ejemplo, la parte de clima, la parte de iluminación, la parte acústica, si es que existe, a cada uno de sus proyectos, y cómo lo abordaron en el sentido de ordenarlos en función de la certificación? Eh, Pedro, ¿puedes seguir tú? Sí. Sí, bueno, como comentaba en un momento, nosotros no partimos con un tema de eficiencia, con los asesores de eficiencia energética, no partimos desde el inicio del proyecto. La verdad que nosotros empezamos desarrollando un proyecto cuando ya lo teníamos definido en términos de emplazamiento y de arquitectura general. Fue cuando empezamos de alguna forma, convencernos de contar con una certificación. Por lo tanto, los asesores, digamos, entraron en una etapa posterior, digamos, en la mitad un poco del desarrollo, pero fue en el momento justo, la verdad, donde estábamos ya definiendo más detalles, más terminaciones de los vidrios, del porcentaje de opacamiento de las fachadas o de transparencia, digamos, y lo mismo también en la transparencia de las cubiertas. Entonces, la verdad que alcanzamos a tener el apoyo en este caso era la empresa Efficity, que nos apoyaron con este proyecto, y bueno, claro, y ellos de alguna forma ahí tuvimos que incorporar a los especialistas como de clima sobre todo, donde nos apoyaron con la optimización del sistema de climatización. Se evaluaron
3, 4 alternativas de climatización para las oficinas, para todo lo que es la ventilación y extracción de la nave industrial también. Y como ya comenté antes, el aprovechamiento al máximo, digamos, de la luz natural sin perjudicar los consumos de climatización. Eso también ayudó a incorporar, por ejemplo, sistemas de control para la iluminación, con fotosensores, con distintos elementos que hacían que las luces no se mantuvieran prendidas cuando no se estuvieran ocupando, qué sé yo. Y bueno, por último también, donde también incorporamos a los especialistas, fue el tema del ahorro de agua, donde también fue bastante importante y donde ahí cumplimos harto de los requisitos, de los puntajes, aprovechando también que MK también produce y tienen dentro de sus productos todos estos artefactos y claro, teníamos artefactos de bajo consumo que nos sirvieron también para meterlos dentro del proyecto. Eso más o menos. Muchas gracias, Pedro, todos los datos que nos entregaste. Cristian, ¿nos puedes comentar la entrada de los especialistas? Tienes tu micrófono muteado. En ese sentido, para nosotros fue un gran aporte el concepto de diseño integrado. Sin duda que la manera de organizar un proceso de diseño cuando uno va a trabajar con otro especialista es mucho más eficiente en la medida que los partidos generales de cada uno de los especialistas se incorporen de la manera más temprana posible y no en forma tardía, que normalmente va generando, por un lado, modificaciones al proyecto matriz, digamos, ¿no es cierto? Y también ineficiencias, porque hay muchas cosas que se pueden optimizar y que se pueden coordinar cuando el diseño todavía está a un nivel más bien conceptual y estamos intercambiando ideas y conceptos. Por lo tanto, yo diría que en este caso, efectivamente, usamos una cierta metodología de alguna manera informal y también muy, muy influido por lo que nos iba dirigiendo y acompañando Big Green, ¿no es cierto? De manera de poder incorporar a los especialistas de la manera más temprana. Y yo creo que gracias a eso es que se lograron varias cosas positivas que tiene el edificio, que creo que si nosotros hubiéramos invitado a los especialistas, por ejemplo, el especialista sanitario, los especialistas de agua en forma posterior, no se hubieran logrado. Aquí, por ejemplo, la condensación del aire acondicionado, la humedad que está en el aire, es la responsable de regar todo el jardín. Este terreno es un terreno de 7.000 metros y hay un porcentaje importante de superficie de jardín. Todo el agua que se ocupa es condensación de clima y esa agua que normalmente se pierde en el alcantarillado, aquí se pudo desviar y generar un sistema de riego autosustentable. Los ascensores tienen un sistema de dínamo, ¿no es cierto?, que aprovechan la energía, la energía no sé cinética. Cinética, exactamente, de la masa que se está desplazando, y esa misma energía cinética la recupera el sistema. Bien, todo eso es gracias a que en una forma preliminar, ¿no es cierto?, se usó este sistema integrado que básicamente significa incorporar a los especialistas en la etapa conceptual del proyecto, cruzar ideas, hacer estas reuniones de ideas en que se comparten posibilidades y ahí se van tomando las decisiones y así se va desarrollando el edificio final. Así que creo que desde esa oportunidad nosotros optamos, independiente si que lo vamos a certificar o no el edificio, de incorporar de la manera más temprana posible a todos los especialistas. Muchas gracias, Cristian, por darnos, bueno, por comentarnos esto, pero además por darnos esos datos que así como les decía al principio, antes de entrar a la transmisión en público, son datos que se conocen ahora en este tipo de charlas, de este tipo de conversaciones. Muy interesante que el agua, por ejemplo, haya sido usada para riego.
una muy buena decisión. Vamos a seguir ahora con nuestro tercer invitado, que es Javier. Javier, en los proyectos de certificación, perdón, nos gustaría que nos cuentes brevemente sobre la diversidad de los tipos de programas arquitectónicos, ubicaciones y tamaños que pueden ser certificados con LEED mediante algunos ejemplos de edificios que hayan cumplido ya con el proceso. Y lo otro es que me llamó mucho la atención en la información que tienen ustedes, el concepto de ductilidad del LEED. Explican en un proceso ustedes que en el fondo partieron de una manera y después tuvieron que hacer otra. Me gustaría que también te refirieras un poquito a eso, porque sabemos que los proyectos algunas veces tienen variaciones, ¿ya? Y Sí, que las certificaciones igual pueden en el fondo absorber esas variaciones. sí, claro. Bueno, comentar un poco desde la diapo que pusiste ahí. Claro, que efectivamente el LEED, así como otras certificaciones, han ido evolucionando bastante desde su inicio hacia la complejidad y hacia especificar y generar como modelos de sustentabilidad muy específicos para cada programa. En ese sentido, tal vez si lo vieran como a diferencia de las versiones iniciales, la versión en Chile, digamos, desde la versión 2.2, en realidad se empezaron como a trabajar los edificios, no tenemos experiencia anteriores. Lo que vemos aquí en estas imágenes son puros edificios versión 3. Hoy día estamos ya en la versión 4. Digo esto un poco también tomando en cuenta que con cada cambio de versión se van generando nuevos programas y nuevos desafíos para los diferentes tipos de proyectos. En ese sentido, por ejemplo, cuando se generó la versión 3, aparecieron dos como programas específicos que tenían un sistema específico. Acá, por ejemplo, están mostrando el colegio Claudina Urrutia, que fue el primer proyecto for schools que se certificó, diría, en el barrio, por lo menos en la zona sur del continente. Había sido un for schools en Brasil en ese momento. Y esta fue una complejidad que incorporó, ¿cierto?, la versión 3 del LEED. Antes, sencillamente, este edificio se había certificado como una nueva construcción solar. Lo mismo pasa hoy en día con los proyectos de salud. Originalmente eran nuevas construcciones y terminan siendo proyectos específicos muy en gran detalle de salud. Y te nombro estos dos porque precisamente tiene que ver con el hecho como de esta ductilidad que en realidad no solamente de LEED, sino también como de todo el equipo que está trabajando y que de repente está trabajando como en un contexto y eso cambia. Ya nos pasó como en este caso Claudina Urrutia, nos pasó en el caso de la Clínica Delgado en Perú, en donde tú partiste con un sistema de certificación estándar, nueva construcción, y que al final se termina transformando en algo específico y que, bueno, con todos los requerimientos que supone algo más específico. Te doy un ejemplo, por ejemplo, este mismo caso del Claudina Urrutia es un colegio que, a diferencia de los sistemas específicos que tienen que ver, por ejemplo, con oficinas, este sí tiene requerimientos sobre la acústica, por ejemplo, en la sala, que es una cosa nueva en ese minuto que no se había incorporado. Tal vez lo más conocido de LEED es todo lo que dice en relación con edificios de oficina, ¿cierto? Edificios de oficina, tanto planta libre como institucionales, que son como algunos edificios que estamos viendo acá. Pero en general la gente del LEED, por un lado, se da cuenta que un sistema muy genérico tiene el problema de que no logra empujar la industria en programas bien específicos. Hay que recordar un poco que el LEED está un poco pensado en eso, o sea, ellos como parte como de su misión, el hecho de empujar la industria desde la certificación hacia tecnología y hacia formas de edificación que sean más sustentables. Eso si lo decimos como en términos bien genéricos. Y por eso aborda no solamente la energía, sino aborda aspectos como la localización, el agua, la vegetación, en fin, y otras cosas. Esa diferencia que tiene cada programa, la gracia es que se puede destacar cada vez que me pongo en el programa específico. Voy a dar otro ejemplo. Programas complejos, por ejemplo, como los programas hospitalarios, que son súper restrictivos con las normas de higiene, los niveles de ventilación y otros,
tienen muchos mejores puntajes cuando efectivamente van apelando como argumentos de tipo tecnológico. Otros programas, como programas de tipo, llamémoslo más de vivienda, están mucho más orientados a la calidad del ambiente interior. Entonces, de alguna forma, lo interesante que en realidad el lead o el asesor o el equipo de diseño puede buscar aquello que destaca en aquel proyecto y hacerlo de alguna manera, entre comillas, ¿sí? Medio florecer, ¿cierto? De alguna forma, un poco a mí lo que, tal vez de la experiencia de haber trabajado con Cristian en este edificio de Deloitte, que para mi gusto, no lo digo porque este Cristian, fue una de las mejores experiencias que hemos tenido en relación a cómo hermanar requerimientos energéticos con un buen diseño de fachada, que finalmente se resuelve de una manera muy multidisciplinaria, donde en tal participamos un montón de gente y el resultado fue súper bueno, digamos. O sea, más allá, digamos, de lo que uno pueda como ver desde la perspectiva de la certificación, hoy en día ahí hay un súper buen edificio y que es para todos y que es para la ciudad. Y en ese sentido, bueno, me fui un poco por la rama, después podemos caer un poco más en los detalles, pero un poco el tema de la ductilidad hoy día lo vemos que avanza cada vez más. La verdad que el MIR y en general los americanos suelen estar un poco, yo diría unos 10 años más adelante que nosotros en lo que respecta como a un poco el desarrollo y el avance de cada una de estas herramientas. Hoy en día tenemos temas específicos para bodegaje, para edificios de diferentes tipos, industriales, casas también, en fin, de forma tal que uno puede encontrar un sistema. Y lo interesante es que también, independientemente de que uno certifique o no, ese sistema tiene alojadas las mejores prácticas posibles para abordar un proyecto de una forma sustentable. De forma tal que también se empieza a percibir como una guía de trabajo, digamos. Es bien interesante en ese sentido cuando uno de repente es nuevo en un programa o te toca o nos cae de repente un proyecto que tiene un programa diferente. Nos pasó una vez que nos tocó uno que era de tratamiento de residuos, por ejemplo. Era súper complejo, que tenía una máquina que en realidad no existía en ningún otro lado, pero que bueno, darle un contexto también había como un lugar de una forma de hacerlo. De forma tal que hoy día, claro, la certificación es esta y otra, también se definen un poco por cuán ajustado es ese sastre para el edificio que estás haciendo y cuál es ajustada en la métrica con la cual tú vas a evaluar ese proyecto. Por ahí un poco la idea general, ¿cierto? Muchas gracias, Javier, por esta amplia explicación. Es muy interesante, en el fondo, cómo se pueden ir acoplando distintos tipos de proyectos, situaciones a la certificación, y yo creo que eso es lo que permite considerarla como un instrumento que puede en realidad ayudar y a mejorar los edificios, que es lo que nos están explicando nuestros colegas ahora. Vamos a ir a la siguiente pregunta, que es, vamos a partir con Cristian. El LEED, o el prerequisito de un desempeño energético mínimo, ¿ya?, define una serie de acciones orientadas a la reducción en el consumo de energía. ¿Cómo lo abordaron en el caso? Y aquí hay más gráficas respecto de este trabajo que tú ya nos has empezado a comentar y lo que ha comentado Javier respecto al trabajo de fachada. Así que creo que es como el fuerte del proyecto. ¿Qué nos puedes contar? Efectivamente, yo creo que hay que decir también de que nosotros conjugamos esta fachada con una identidad de Deloitte, porque Deloitte es una gran consultora que tiene departamentos muy heterogéneos respecto de asesorías de todo tipo, desde inmobiliarias, financieras, tributarias, legales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una empresa que tiene como muchas partes, es una empresa muy atomizada. Y obviamente un poco la idea y un poco esta especie de autoimagen que tiene Deloitte es que ellos están atentos a la realidad mirando para todos lados. Ese es un poco el concepto de Deloitte. Entonces nosotros tomamos esa idea y de ahí surgió un poco
No sé si ustedes, a lo mejor hay gente muy joven en este chat, pero antiguamente los autos, el foco de adelante de iluminación se llamaba Silvin, que en el fondo lo que había era una ampolleta atrás, ¿no es cierto?, que generaba la luz, y el cristal, el vidrio que generaba el foco hacia el exterior estaba como corrugado. Entonces, ¿qué hacía? La luz que viaja, ¿no es cierto?, en línea recta, cuando llegaba al cristal y atravesaba el cristal, se abría hacia todos los distintos ángulos. Entonces, ese concepto nosotros lo tomamos en Deloitte pensando de que esta fachada que mira hacia todas partes es además de alguna manera una síntesis de una cierta imagen corporativa del edificio de Deloitte. Obviamente esto conjugado con la propuesta de eficiencia energética. Bueno, entrando en materia, yo diría que una de las primeras cosas, y esto lo comentamos muchas veces con Javier, la certificación mide la localización en cuanto a accesibilidades, en cuanto a una serie de parámetros, ¿no es cierto? Pero nosotros nos dimos cuenta que hacer un edificio en Nueva Las Condes, en que está rodeado por edificios nuevos de su misma generación y edificios que son de 20, 25 pisos, es muy distinto que hacer este mismo edificio en un terreno que tiene vecinos que no van a tener grandes volúmenes arquitectónicos. Por lo tanto, y esto no está incluido en la evaluación de certificación LEED, pero nosotros sí hicimos el ejercicio de generar un modelo que nos permitía entender qué pasaba con la sombra de los edificios vecinos sobre el edificio de Deloitte. Naturalmente uno siempre dice, bueno, hacia el norte y el poniente el asoleamiento es mucho más poderoso, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando uno va al caso específico, digamos, y empiezas a evaluar qué va a significar, te das cuenta de que eso tiene variaciones importantes. Obviamente la primera cosa con que nos encontramos es que la sombra de los edificios vecinos se mueve durante las distintas horas del día y durante las distintas épocas del año, pero normalmente por la distancia y por el ángulo, la zona baja del edificio es la zona más sombreada. Entonces hicimos estos planos que son bien artesanales, pero que tienen una lógica bastante sencilla, de tratar de traducir dónde se nos generaban en las fachadas las zonas donde íbamos a tener un mayor impacto de radiación solar, que es lo que genera el calor, porque obviamente si el edificio está bajo sombra, ahí no tenemos un problema de radiación solar. Entonces, estas 4 fachadas que están en amarillo, en rojo y en azul, nos muestran las distintas fachadas del edificio, de alguna manera intentando graficar cuáles son las zonas que tienen mayor radiación solar. Y ahí nos encontramos con esta sorpresa. Por lo tanto, la densidad de los elementos opacos, nos dimos cuenta que no podía ser igual por fachada, sino que tenía que también tener una variación entre las fachadas y entre la ubicación relativa en relación a la parte de arriba y de abajo del edificio. Entonces hicimos este ejercicio que fue bien interesante, que no agrega puntaje a la certificación, pero que sí hace mucho más eficiente la ubicación de los paneles opacos dentro de la fachada, que son los que van neutralizando la incorporación de radiación solar en la fachada. Eso podría comentar Mauricio. Muchas gracias, Cristian. Pedro, la misma pregunta, ¿cómo manejaron en el fondo este requisito mínimo de desempeño que les pedía LEED en términos de energía? Algo ya nos adelantaste en la primera parte. Sí, yo creo que nuestra situación es bastante distinta en realidad a lo planteado por Cristian, por las características del edificio y por el lugar donde están ubicados, digamos. Yo creo que principalmente nuestras acciones para reducir el consumo de energía van netamente, como ya lo mencioné antes, por un tema de optimizar los sistemas de clima y de ventilación, donde hacer una climatización lo más eficiente posible. El tema de bueno, hay hartos estándares y puntajes que son bien detallados, por ejemplo, que te hablan de que los motores de
los ventiladores de extracción cumplan con ciertos estándares de rendimiento energético, un manejo viéndose a cosas muy... Y todo suma punto al final en estas certificaciones, yendo como por ejemplo al tema de los refrigerantes que se usan para los equipos de clima, que tengan un bajo impacto en el efecto invernadero y la capa de ozono, cumplir con mínimas tasas de ventilación, planes para el manejo del aire interior, que no se contaminen, por ejemplo, de polvo las ducterías y los equipos de clima, como yendo muy al detalle, pero son cosas que, como digo, todo suma, digamos, y que se tomaron bastante en cuenta. Materiales de bajas emisiones para los adhesivos, para los sellantes, que sean con compuestos orgánicos. Después en el tema de la iluminación, también la elección de los equipos y el diseño de la iluminación también cumplió un rol bastante importante para ayudar a estas acciones de reducir el consumo energético, como por ejemplo el control automático para evitar que se apaguen las luces cuando no se están usando los recintos, sensores de presencia, controles horarios, bajar las densidades de las potencias de ciertas iluminaciones, que muchas veces se ilumina un patio maniobra que se ilumina mucho y a veces se ilumina más tiempo del que debiera estar. Usar justamente los sensores para que también no prender luces exteriores, por ejemplo, o interiores, si es que hay luz natural. Diversificar, o sea, sectorizar también y al interior de las oficinas, por ejemplo, las áreas comunes de las otras, de las más privadas, donde las áreas comunes muchas veces a veces no se usan, y también es importante estar controlando ese consumo de iluminación, por ejemplo, considerar remarcadores por distintos departamentos. Y eso en general, digamos, yo creo que el foco puesto en este caso, en el proyecto nuestro, que no teníamos tantos temas de fachada, salvo para la oficina, apuntar a la optimización de los sistemas de clima, ventilación y de iluminación. Eso en términos generales. Muchas gracias, Pedro. Como estamos ya en la hora, yo voy a hacer dos preguntas más a los colegas arquitectos, autores, ¿ya? La primera, que nos cuenten así sucintamente, Cristian, desde el interior del edificio, si nos puedes dar como una idea general de cuáles fueron los resultados de todo este trabajo que hubo en fachada, que es como lo más importante, y yo me gustó. Yo no conocía la historia de la fachada, me gustó mucho. Desde el interior, ¿qué crees tú qué es lo que te tiene satisfecho ahora con el edificio terminado? Sí, mira, la verdad que esta es una obra a la cual yo le tengo mucho cariño. Yo creo que es una obra que resultó bien. Hay otras obras que no resultan tan bien. Esta resultó bien. Como se pueden ver en las fotos superiores, siempre trabajamos con colores muy claros. Eso genera que para iluminar los ambientes es necesaria poca luz, poca energía, ¿no es cierto? Efectivamente, la apuesta que se hizo con Deloitte es que el exceso si uno compara este edificio con un edificio normal, ¿no es cierto?, de oficina estándar, que no hubiera sido un edificio corporativo, probablemente se hubiera invertido un poco menos dinero en estos sistemas como de los ascensores, del agua, etcétera, etcétera, que vimos, de los baños, la manera en que se usa el agua sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, este incremento en la inversión, que se calculó muy, muy nítidamente, se suponía que se iba a recuperar en 10 años de operación del edificio, porque el edificio iba a ser más eficiente y por lo tanto los gastos operativos en calefacción, en electricidad y todo, iban a ir generando esta disminución. Bueno, finalmente fue mucho más exitoso. La gente de Deloitte también me contó que durante los primeros 3 años y medio, prácticamente llegando al cuarto año, todo el incremento que se había utilizado en la inversión se pagó,
y quedaron con un gasto operativo mucho más bajo del que ellos tenían calculado, por lo tanto el edificio en ese sentido es bien exitoso. Es bien exitoso. La interioridad del edificio creo que es interesante, esta idea de no abrir 100% la vista y la luz del sol, sino que tamizar esto con algunos elementos opacos en fachada, creo que es una buena cosa, y la verdad que nosotros, esta oficina se siente muy contenta y conforme con el resultado de esta experiencia, digamos. Muchas gracias, Cristian. Y Pedro, ¿cuál es tu... Bueno, algo ya nos comentaste más o menos de ciertos atributos interiores que incluiste en el proyecto junto con los asesores lead Sí. de Ficity. Pero como en síntesis, ¿cuál es tu reflexión al respecto desde el interior del edificio y en particular de la parte de las oficinas? Sí, yo, bueno, como tú dices, ya lo he mencionado, yo creo que en términos generales, un poco, yo creo que la gente que ocupa las oficinas al final es una gente que está conforme, que está contenta, que trabaja en un lugar bueno, que fue diseñado para cumplir con una operación, digamos, pero que en términos no sé, de iluminación, de bienestar de los usuarios, se ha cumplido el objetivo totalmente. Aparte de un poco lo que pasó MK de lo que tenía a este cambio, es bastante importante el cambio. Entonces, como que por todos lados el edificio suma en términos de bienestar de la gente, digamos. Creo que también, y también lo mencionaba Cristian, y para redondear, creo que el tema del ahorro energético te genera este ahorro económico también en la operación, que un poco fue como el objetivo primario que tuvieron la empresa, digamos, y que al final te termina dando la razón. Creo que también, y también para redondear el tema estaba la última pregunta, pero me voy a meter un poco en eso. Creo que efectivamente, creo que la asesoría de eficiencia energética tienen que ser abordadas desde un principio. Creo que es un aprendizaje para uno como arquitecto, que cuando no se ha metido, para mí también es el primer proyecto que certificamos LEED, y idealmente es meterse con los asesores desde un principio, porque ya nos pasó en la segunda nave que de repente uno cree como arquitecto que una solución térmica, por ejemplo, es la más adecuada, y te embalaste con esa solución, y después vienen los asesores y te dicen no es necesario que le pongas tanto, no sé, pues, aislación térmica a esa fachada, porque por el asoleamiento, por esto, por lo otro, no vaya a tener calor, por ejemplo. Entonces, de repente hasta te puedes generar ahorros también en las definiciones de materialidades que uno cree que tienen que estar puestas y no necesariamente. Así que un poco eso, un poco creo que la experiencia fue súper buena, digamos, y invito también a los arquitectos a no tener miedo a meterse en el tema, porque creo que el tema se paga por sí solo, y al final el objetivo principal también, o dentro de los objetivos principales, es el bienestar de la gente que usa estos edificios, y que al final quedan todos contentos, digamos. Así que, bien. Muchas gracias, Pedro. Javier, yo te quería pedir a ti que también para ir cerrando, que les cuentes a las personas, a los colegas que están presentes, cuáles crees tú que son las principales estrategias iniciales que permiten llevar adelante un proyecto LEED sin sobresaltos, que es más o menos lo que los colegas les preocupa, ¿ya? Que pueda pasar. Claro, que se asustan un poco, se me va a complicar el proyecto, se va a poner medio tedioso, etcétera, pero ¿qué Mira, estrategias permiten de tu experiencia tener control? hay que entender que el objetivo en general de todas las certificaciones es que los edificios logren la certificación. O sea, ninguna de estas certificaciones busca hacerlo tan difícil que se vuelva algo imposible. Más bien lo contrario, o sea, más bien, como decía antes, más bien como poder contar con una guía que va bien al grano en lo que vendría a ser la forma de construir un proyecto sustentable hoy en día. Y en ese sentido, aprovechar esa guía para poder discernir rápidamente
si es que en realidad el proyecto está en una posición de ser factible, de ser como certificado, pasa por revisar fundamentalmente en primera instancia, ¿cierto?, los prerequisitos, que son como tal vez la vara desde la cual uno ya puede sentirse que en realidad está trabajando en un ambiente seguro, sin sobresalto, ¿cierto?, desde el cual poder llevar a un proceso exitoso de certificación. En general, hay que tener confianza. La tecnología constructiva en Chile es súper buena. Tenemos muy buenos arquitectos. En consecuencia, te diré que con un poco de... Me se me olvidó decir que también contamos felizmente con muy buenos especialistas. En general, nos ha pasado muchas veces que cuando trabajamos en proyectos fuera de Chile tenemos que también recomendar a nuestros especialistas de forma tal de que el equipo quede bien afiatado. Pero en general te diría que hay cada día mejores experiencias y menos posibilidades de fallar. Considerar, por lo tanto, que en tu equipo haya como una buena disposición, creo que es bien importante. Creo que es bien importante considerar lo que mencionó Cristian, el hecho de contar con un proceso de diseño integrado puede aliviar mucho el trabajo y puede efectivamente asegurar que esta cosa llegue a buen final. Y si te fijas, no dije ninguna dificultad de tipo técnica o de tipo como tecnológica, porque en realidad no las hay. No las hay. La manera en la cual uno aborda la certificación de un caso o de otro es diversa, y en ese sentido, si un proyecto, por ejemplo, como un proyecto que tengo mucho cariño, que fue el primer proyecto que certificamos, que es un proyecto de prácticamente 30 metros cuadrados, que está hecho en adobe, que tiene una estufa de biomasa, que tiene una cubierta verde y que en realidad tiene cero tecnología. Es un proyecto que se certificó con el máximo nivel de ahorro disponible en la cartilla que había en ese minuto, de forma tal que tampoco existan como buenos o malos programas para hacer esto. En general yo creo que hay que ir con confianza y un poco sentir de que un buen equipo es lo que resuelve esto. Perfecto, Javier. Muchas gracias por esa síntesis. Yo no sé si Cristiano está ahí presente todavía para poder hacer el cierre. Bueno, Pedro, tú algo ya nos hiciste de síntesis de tu experiencia con Lead, pero me gustaría es que tienes algo más que agregar respecto de esa primera experiencia y de lo que ha sucedido ahora, y que le puedas comentar a los colegas, en el fondo, tu apreciación respecto de trabajar con tus proyectos, en el fondo, certificados. ¿Qué es lo que le puedes transmitir a los colegas? Que se lancen nomás, no hay problema, todo va a estar bien, etcétera. Todo va a estar bien. No, bueno, sí, me adelanté un poco con la respuesta, pero efectivamente creo que claro, los dueños de los proyectos, digamos, tienen que evaluar. Aquí hay costos que, bueno, Javier lo sabe, costos económicos de lo que tiene el estudio, y a veces implementar ciertas mejoras para cumplir con los créditos también tiene sus costos, pero así todo creo que el sumando y restando, el edificio al final va a tener un ahorro en términos energéticos, va a colaborar no sé, con los temas de sustentabilidad, calentamiento global, va a aportar al planeta, y que lo he dicho ya también varias veces, es que también vas a tener a tu gente, a los usuarios del edificio, trabajando de una mejor forma, vaya a poder diseñar fachadas y lugares de trabajo acordes a un asoleamiento que no sea ni mucho ni poco, que sea lo justo y necesario en términos de orientación, de vistas también. Hay un crédito que habla de un poco de las vistas hacia el exterior. En el principio de la asesoría, aquí se requería que el 90%, por ejemplo, de los espacios ocupados regularmente tuvieran vistas hacia el exterior. Entonces, bueno, son una serie de puros cosas positivas al final lo que tiene este estudio, esta certificación me refiero, y nada, y creo que los arquitectos tienen que de alguna forma convencer a sus clientes para certificar, para meterse en este tema, digamos,
porque a la larga va a traer puros beneficios en todo ámbito, digamos. Entonces, que hay que atreverse, que las empresas como la de Javier u otras te asesoran y te van llevando de la mano para lograr un poco el objetivo y no creer que uno va a ser el responsable de todo, digamos. Estas empresas tienen todo el pauteado de cómo llegar se hace un trabajo conjunto para de alguna forma cumplir con los puntos, digamos, con los créditos y nada, hay que lanzarse nomás. Así que eso. Muchas gracias, Pedro, por tu respuesta. Bueno, ya con esto estamos cerrando la sesión de hoy, nos pasamos un poquito. Cristian me dice que tenía un compromiso a la 1 de la tarde, pero bueno, yo sé que él seguramente ahí después nos va a transmitir que estuvo bien todo. A mí me habría gustado que pudiésemos tener más tiempo para poder ver un poco más de cosas de los ambos proyectos, porque los dos tienen cosas muy interesantes, ¿ya? Y a Javier le agradezco mucho también los consejos que les da a todos los colegas que aún no han tenido la posibilidad de incorporar la certificación. Y a Pedro lo dejo invitado a participar de la OA también, que si es que te interesa De todas integrarte maneras, acá, las puertas están abiertas. Estoy muy agradecido de que hayas aceptado, en el fondo, contar un poco dentro del tiempo disponible de qué se trató el proyecto de MK. Y a Javier también nuevamente agradecerle por la síntesis. Fue un poco corto el tiempo, pero yo sé que ustedes y tú en particular tienen mucho que contar y que entregarle a los colegas. Pero bueno, es un primer apronte. Vimos, como les decía, esta síntesis en la primera sesión de los sistemas de certificación disponibles. Después vimos los casos CES, ahora vimos los casos LEED. Y a ver si el próximo año podemos, a partir de la invitación que nos hagan, poder volver a tocar este tema de certificación con otros proyectos, otros casos, otros colegas. Así que muchas gracias a todos. Gracias, eh, Mauricio. que tengan un muy buen fin de semana, un muy buen fin de año y encantado de haber compartido con ustedes. Así que, gracias Mauricio por la invitación, gracias Javier, que estén bien. Un abrazo a todos. A ver, un gusto. Chao, chao. Igual, hablamos, gracias. chao. Chao, chao.